Bueno, vamos a ver si empieza la grabación. He empezado la grabación. Bueno, este vídeo corresponde a la tercera clase, digamos, del tema 5 de seguridad social. En concreto, voy a intentar meter en un solo vídeo el seguro de jubilación o vejez y el seguro de protección a la familia. Estos dos seguros son especialmente complejos por las casuísticas que tienen. Dependiendo de determinadas circunstancias, se tendrá derecho o no derecho. En fin, es un pequeño lío. Y más en la cuestión de la jubilación, porque estamos en un proceso de reforma del sistema de pensiones, del seguro del desempleo en general. Con lo cual no es lo mismo jubilarse este año de 2021 que cuando se termine el proceso de reforma de momento, que sería en el año 2027, dentro de 6 años. Así que ya les digo, es muy complicado en ambos casos, tanto el seguro de jubilación y vejez como el seguro de protección a la familia. Y lo voy a intentar resumir todo lo que pueda. Todo lo que pueda. No solamente voy a emplear la pizarra, sino también voy a emplear la página web de la Seguridad Social para esta cuestión. Así que voy a compartir la pizarra. Bien. Tercer seguro, el seguro de jubilación o vejez. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es compensar situaciones de necesidad económica derivadas de no poder trabajar por edad, ¿no? En principio ya les dije que la edad de jubilación es voluntaria, ¿de acuerdo? Aunque en algún convenio colectivo se obliga, ya les comenté todo este asunto eh, cuando hablamos precisamente de la discriminación por edad, ¿se acuerdan? Creo que era el primero o el segundo vídeo, creo que era el primero, correspondiente a FOR. Pero bueno, en principio todo el mundo tiene más o menos claro, o cree tener claro, que la edad de jubilación son 65 años. Pero ya digo que estamos en un proceso de reforma. Así que este año, en el 2021, como luego veremos, la edad de jubilación es 66 años. Aunque todavía se puede uno jubilar con 65 si ha cotizado lo suficiente. Bien, hay diferentes modelos diferentes tipos, de jubilación. Tendríamos la anticipada, la parcial, la ordinaria y he puesto la flexible, aunque en realidad la flexible corresponde a alguien que se jubila pero decide o encuentra un trabajo o decide continuar trabajando cobrando la jubilación. ¿De acuerdo? Que es posible. Pero vamos, todo esto, muchas cosas son desde hace relativamente poco tiempo. La jubilación anticipada. Bueno, la jubilación anticipada es algo que está en extinción, ¿de acuerdo? Sigue pudiéndose hacerse,
pero cuando acabe el proceso de transición, la jubilación anticipada será el poderse jubilar a los 65. ¿Eh? Eso será la jubilación anticipada. Hoy en día la jubilación anticipada significa que puedo jubilarme. De hecho, puedo jubilarme antes de la edad de jubilación ordinaria, que actualmente son, para este año son 66 años, pero solo un tiempo, solo unos, para este año creo recordar que son 2 años, antes de la edad de jubilación ordinaria. Bueno, serían en realidad 3 respecto de 66, serían 2 respecto de 65. ¿Por qué les digo lo de respecto a 65, 3 respecto a 66? Porque para poder jubilarse anticipadamente ha habido que cotizar mucho, ¿vale? En el momento en que uno se jubila anticipadamente, tiene que haber cotizado al menos 35 años, ¿eh? Cotizados. Lo que pasa es que cuando uno se jubila anticipadamente, se calcula la jubilación, ¿verdad? Sin más, como veremos en la jubilación ordinaria, cómo es el cálculo de la jubilación, y se le aplica una reducción. ¿De acuerdo? Esa reducción depende del tiempo que se haya cotizado, de los años cotizados. Cuando se han cotizado 35 años, que es el mínimo para poderse jubilar anticipadamente, me van a descontar un 2% por cada trimestre que anticipe, es decir, un 8% por año anticipado, o su parte proporcional visto por trimestres. Que en vez de 2 años son 1 año y 9 meses, 3 trimestres, pues en total serían 7 trimestres adelantados por 2, sería un 14% menos de lo que me correspondería, con lo que me correspondería jubilarme. ¿Vale? Si he cotizado más años, hay gradualmente 40 años, 42 años, 44 años cotizados, pues en vez de un 2% por cada trimestre, se va reduciendo menos, un 1,8, 1,6, en fin. No se lo pormenorizo porque, en fin, son muchos datos. Lo tengo tengo la página anticipada, entonces por cada trimestre. No, fíjese, la cotización es 38,6 meses, por 2 por tal. Si el periodo de cotización es superior, ¿no?, por un periodo inferior a 38,6 meses, el 2%. Requisito 35 años cotizados. Si es 38 años y 6 meses, en vez del 2%, el 1,875%. Si es 41 años y 6 meses superior, en vez de 1,875%, el 1,750%, ¿no? Y con 40 años y 6 meses, el 1,625%. Bueno, esto es para... No me importa mucho que esto se lo sepan. Yo, desde luego,
no me lo pienso aprender jamás, porque esto va cambiando continuamente. En la página de la Seguridad Social, jubilación anticipada, ¿verdad? Beneficiarios, requisitos, lo ven, la cuantía, en fin, lo pueden buscar si les apetece. Que a nosotros nos importa la jubilación ordinaria. Uy, creo que no han estado viendo lo que les he mostrado de la página. Estaban viendo ustedes, creo, vamos, ahora me ven a mí y ahora vamos a ver la página de la Seguridad Social, jubilación anticipada por voluntad del trabajador, y ven coeficiente el 2%, se le resta si es por un periodo inferior a 38 años y 6 meses. Y tiene que haberse cotizado 35 años. 2 años en los últimos 15. Si he cotizado 38 años y 6 meses, pues será este porcentaje. Si he cotizado 41 años y 6 meses, será este porcentaje, 1,7. Y si son 44 años y 6 meses o más, claro, el descuento por trimestre será 1,625. ¿Sí? Bien, lo pueden ver, en jubilación anticipada por voluntad del trabajador. Vamos a volver a la pizarra. Supongo que habrá alguna forma de hacerlo más rápido, pero no lo sé. De la jubilación parcial, de la jubilación parcial, pues ya les he contado todo, ¿no? Cuando hagamos el contrato de relevo, en fin, cuando quedan 3 años para jubilarse, ¿no? Para jubilarse por jubilación ordinaria, si se ha cotizado lo suficiente, 35 años o más, en fin, pues puede seguir trabajando, cobrando la pensión en proporción al tiempo que se deja de trabajar y se sigue trabajando a tiempo parcial, cobrando el salario en proporción a esa jornada parcial que se tiene. ¿Vale? Bien, la jubilación ordinaria. Ya les digo que les voy a contar lo básico. El requisito es que hay 2 requisitos fundamentales. Requisitos: haber cotizado 15 años y de esos 15, 2 años en los últimos 15. ¿Vale? O sea que los 15 últimos años de vida laboral, al menos 2 se tienen que haber cotizado. Claro, con 15 años, pues como veremos, pues la jubilación es baja. Entonces se tiene que, cuanto más se cotiza, más se cobrará. De acuerdo. Digamos que esto de la jubilación, estos requisitos, sería el periodo de carencia, ¿no? Que hemos visto con los otros seguros. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula? ¿No? La cuantía. La cuantía de la jubilación. Bien, esto se lo voy a explicar con
con la página de la Seguridad Social, que lo vean en pantalla. ¿De acuerdo? Veamos. Estamos requisitos, periodo mínimo de cotización. Bueno, vamos a ver una cuestión. La edad, antes que la cuantía. La edad. Como ven, estamos en un proceso de reforma que empezó en el 2013, ¿vale? Y terminará en el 2027, ¿de acuerdo? Y estamos en el 2021, ¿vale? Pues uno se puede jubilar con 65 años todavía si se ha cotizado al menos 37 años y 3 meses. Y si no, si se ha cotizado menos a los 65 años, 37 años, y si se ha cotizado menos, pues la edad de jubilación son 66 años. ¿De acuerdo? Esto es así. La mayoría de ustedes, pues, bueno, todos ustedes, alumnos y alumnas, pues son lo suficientemente jóvenes para que no se vayan a jubilar antes de 2027, seguramente muy posteriormente. Pues para poder seguir jubilándose con 65 años, se tiene que haber cotizado al menos 38 años y 6 meses. 38 años y 6 meses o más. Y si se ha cotizado menos, como mínimo 15, ¿verdad? Pues la edad de jubilación son los 67 años. ¿Vale? Ya aquí ya no habrá jubilación anticipada. La jubilación anticipada será el poder jubilarse con 65 respecto de 67. ¿Vale? Hay una serie de excepciones, pero bueno, básicamente, pues gente de minería, trabajos aéreos, ferroviarios, profesionales taurinos, bomberos, miembros del cuerpo de la defensa, en fin, hay trabajadores afectados con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, aquellos que estén en ciertos regímenes especiales, minería, trabajadores del mar, en fin, y pues es que tienen una jubilación de 52 años, ¿no? La minería de carbón y los trabajadores del mar. En fin, hay una serie de casuísticas, es que no podríamos ver todas, ¿verdad? Pero la edad, pues ya lo saben. Para este año, en principio, 2021, en principio serían 66 años, pero si se ha cotizado 37 años y 3 meses o más, ya se puede uno jubilar con 65. ¿De acuerdo? Venga. La cuantía, la base reguladora. Esto ya tiene su miga. Como ven, también estamos en un proceso de transición. Estamos en 2021. Fíjense los números. 288, 336, 300, 350, años computables 24, 25. Vamos a ver. Voy a pasarme para luego poder, para utilizar esto, pues me voy a pasar a la pizarra antes. Esto es un lío monumental. Vamos a ver. Para calcular la cuantía, primero la base reguladora, ¿vale? Y ya saben siempre que es un sumatorio de las bases de cotización de contingencias comunes
divididas por algo. Bien, para el 2021, no me acuerdo ahora, para el año siguiente sí, la base reguladora es igual a el sumatorio de los últimos 300 meses, es decir, 25 años, de bases de cotización de contingencias comunes, dividido entre 350. Siempre es para quitar, el divisor es para quitar la parte proporcional de las pagas extras. Entonces, se calcula sobre los 25 últimos años cotizados. ¿Vale? Este año se calcula sobre los últimos 24 años. Entonces, podría sacarlo sin mirar, sin tener que volver a mirar. Serían, bueno, sí lo voy a mirar, 228 dividido entre 366. Es decir, 200 el sumatorio sería de 1 a 288 de base de cotización de contingencias comunes divididos entre 336. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner más grande, en números más grandes. Y luego lo borro para que no nos volvamos locos. 2021, base reguladora igual al sumatorio de 1 a 288 de base de cotización de contingencias comunes dividido entre 336. Y en el 2022, que ahí acabaría ya, no seguiría cambiando, salvo que haya un cambio normativo, la base reguladora sería el sumatorio de 1 a 300, es decir, de los últimos 300 meses, de base de cotización de contingencias comunes, dividido entre 350. Se tiene en cuenta 24 años en 2021 y se tiene en cuenta 25 años en 2021. Esto es así de momento, aunque ya saben que ha habido, se ha estado debatiendo en los últimos 2 meses un cambio que se tuviesen en cuenta los 35 últimos años cotizados o, en su caso, los 35 años cotizados con mayor base de cotización. Claro, aquí tenemos un problemita, que es que en los últimos 24 o 25 años, o sea, en 2027, cuando termina el proceso de reforma de las pensiones, será sobre 25 años, no sobre 24, que es lo que se calcula en este 2021. El problema es esos años que no se ha cotizado en esos 24 y luego en años posteriores 25 para calcular la base reguladora. Pues los meses que no se haya cotizado serán 0. Esto es preocupante, ¿verdad? Es bastante preocupante, pero para los trabajadores por cuenta ajena, que están en el régimen general o en regímenes especiales, salvo de trabajadores autónomos, los años en 0, los últimos 8 años antes de la jubilación, si estuviesen en 0 se sustituiría por un corrector.
con lo cual no serían exactamente 0, pero para autónomos nada. Es decir, eso rebajaría. Rebaja los que sean 0, que estén antes de los últimos 8, pues bajaría sobre lo que luego se aplicaría el porcentaje. ¿Vale? Entonces, primero, la base reguladora. Bien. Y con la base reguladora, ¿qué porcentaje se le aplicará a la base reguladora? Pues el porcentaje es en función de los años cotizados. No es exactamente los años cotizados, serían los meses cotizados, pero bueno, ahora lo vamos a ver en la pantalla. ¿Vale? Entonces voy a abandonar la pizarra, ¿verdad? Y ahora volvemos a la página, que creo que es esta, ¿verdad? A ver dónde están los porcentajes. Que está en esta tablita. Estamos en el 2021, por lo tanto correspondería a esto, ¿no? Y a partir de 2027, que sería lo que les afectaría a ustedes, si es que no lo cambian en el futuro, ¿verdad? Pues se vería esto, ¿no? Bien. ¿Vale? Venga, vamos con lo que corresponde a hoy en día. ¿Cómo hallamos el porcentaje? Bien, aquí está muy claro. Por los primeros 15 años cotizados sería el 50%. Es decir, si solo he cotizado 50 años, ¿vale? Sería el 50% de la base reguladora. ¿Vale? Y por otros 15 años, ¿vale? Es decir, una cosa es lo que se haya que cotizar para poder jubilarnos a una de otra, y aquí nos está diciendo que a ver, 252, un momentito, es que aquí me están confundiendo, perdónenme. Por los primeros 15 años el 50%. Y luego por cada mes más, por cada mes más se le sumaría un porcentaje. ¿De acuerdo? A ver, me voy a pasar a la pizarra, pero voy a estar yo mirando esta tabla para poder... Vamos a ir a la pizarra para poder yo hacer los cálculos, pero yo estaré mirando la página de... Entonces vamos con el 2021, ¿vale? Entonces, por 15 años cotizados, que es el mínimo, el 50%. ¿Sí? Y por cada mes más habrá un porcentaje que sumar a ese 50%. ¿Vale? Entonces, del primero al 106, a ver, de tal manera que uno de un mes hasta 106 meses, por encima de los 15 años, se le sumará por cada mes de esos, ¿verdad? Se le sumará el 0,21%.
de tal manera que si tuviese 106 meses más por encima de los 15 años, se le sumaría un 22,26%. Máximo 22,26. Por ciento. Y de los siguientes meses, ¿verdad? Por cada mes más hasta 146 meses restantes, se le sumaría el 0,19%, ¿verdad? Con lo cual sería el 27,7%. El máximo de esta franja de cotización sería 27,74%. Es decir, voy a utilizar la calculadora para cerciorarme que no digo ninguna tontería. 106 más 146 dividido entre 12 son 21. Es decir, que para obtener el 100%, ¿verdad? El 100% de la base reguladora, es decir, más o menos cobrar lo que se estaba cobrando, más o menos, no, en realidad sería menos porque se está empleando 24 años. Hace 24 o 20 años lo mismo cobraba menos. Pero bueno, para obtener el 100% tengo que haber cotizado 36 años en 2021. Para obtener el porcentaje a partir de 2027, igual, por 15 años, el 50%. Y más meses, cada mes se le añadirá un porcentaje. Entonces, por cada mes, dentro de los primeros 248, de 1 a 248, por cada mes, meses, se le sumaría un... Vaya, ¿por qué no me funciona el ratón? Porque se le sumaría un 0,19. 0,19. Y cada uno de los 16 meses siguientes se le sumaría el 0,18. ¿Bien? Es decir, para tener a partir de 2027 el 100% de la base reguladora, se tienen que haber cotizado 37 años como mínimo. ¿Sí? Esto es un poco lío. Esto es un poco lío. Pero les animo a que vean la página de la Seguridad Social correspondiente. Aquí tenemos cuantía de, pone aquí, ven, prestaciones, jubilación, régimen general, jubilación ordinaria, cuantía. Pues en la cuantía, primero la base reguladora, ¿verdad?
hay muchas historias. Esto que les decía de los ceros es lo de integración de lagunas. Mírenselo. Hay incrementos de la base de cotización por determinadas circunstancias, en fin. Supuesto de exoneración de cuotas. Esto, yo no les voy a explicar todo eso porque sería, nos íbamos a... Y por último, los porcentajes, ¿no?, aplicables a la base reguladora. Luego hay aplicación de incrementos por maternidad, en fin. Y luego para quien se acoja a la legislación anterior. Pero bueno, lo básico es lo que les he explicado, tanto para calcular la base reguladora como para calcular los porcentajes, ¿verdad? Los porcentajes que se aplicarían a la base reguladora. ¿Sí? Bueno. Salimos de esta página de momento. Nos vamos a la pizarra. Y voy a borrar, por Dios, todo esto porque ya no sabemos dónde estamos. ¿Eh? Y por último tendríamos la jubilación flexible, que es lo que les he contado antes. Que una persona que esté jubilada puede seguir trabajando y seguirá cobrando la pensión y el salario que obtenga por el tiempo que esté trabajando. Pero hay una serie de limitaciones. Bueno, la principal, les cuento la principal porque es la que más puede afectar si es que lo que queremos que sea así, ¿no? Poder seguir trabajando y demás, ¿no? ¿Por qué la gente puede querer trabajar una vez que se ha jubilado? Pues por muchas razones. Lo mismo es que tiene una pensión miserable y demás, y con el tiempo las pensiones se van a tener que reducir. No nos engañemos. Las futuras pensiones serán en proporción inferiores. Esto que dicen algunos que para los jóvenes ya no tendrán jubilación, sí, sí la tendrán. Lo que pasa es que con un sistema de reparto, pues la tendencia va a ser a que sea más bajas las pensiones. Y esto no tiene más que irse a Alemania, Holanda y tal. Las pensiones en proporción son ridículas con respecto a las que tiene España. Y eso que España no es que sea algo maravilloso. Desde luego es mejor que lo que tienen en Alemania, o sobre todo en Holanda. Entonces, la opción de obtener un trabajo para mejorar la pensión, pues es una opción que va a ser cada vez más importante. Lo que pasa es que, al menos de momento en España, esa posibilidad, que es la jubilación flexible, te impone una condición, que el trabajo que realices tiene que ser a tiempo parcial. Pero, cuidado, es a tiempo parcial como mínimo, ay, esperen que yo voy a mirar la página porque siempre me acabo confundiendo. Iba a decir el 50% como mínimo, a ver, pero puede ser el 25%. Que no lo encuentro. A ver. Sí, pues bien, lo primero que se me viene a la cabeza
es lo adecuado. Es como mínimo el 25% y como el máximo perdón, es al revés. Como mínimo será el 50% y como máximo el 75%. ¿Sí? Y la pensión que se tenga será rebajada en proporción al porcentaje que se trabaje. Es como si la jubilación parcial se prolongase más allá de la jubilación, pero no tiene que ser con el trabajo que se estaba haciendo, puede ser encontrarse otro trabajo y ya está. Claro, si me rebaja la proporción en el mismo porcentaje que lo que deje de trabajar, pues parecería que no se está ganando nada, salvo el trabajar, salvo trabajar para el que le guste trabajar. Pero no, porque si la pensión será inferior, la cuantía será inferior a los salarios que pudiese conseguir. Por lo tanto, imagínense, tengo una pensión de 1.000 euros. Consigo un trabajo a media jornada, ¿verdad? Y claro, me quitan los 500 euros, pero a media jornada consigo un trabajo por 1.000, serán 1.000 más los 500, 1.500. Ya estoy cobrando un 50% más. ¿Sí? Y además las cotizaciones que vaya obteniendo durante ese tiempo, que esté en jornada flexible, luego incrementarán la pensión si es que no he superado el 100%. El 100% de la base reguladora. ¿De acuerdo? Por cierto, ¿se puede seguir trabajando más allá de la edad de jubilación? Sí. ¿Eso contribuye a obtener una pensión mayor del 100% de la base reguladora? Pues sí, si cuando llegue la edad de jubilación ordinaria tengo el 100% de la base reguladora, cada año que trabaje se me incrementará en un pequeño porcentaje la pensión cuando ya me jubile y se calcule. Pero sí, hasta un máximo de un 4% en conjunto. Bien, pues con esto ya no les voy a explicar más. Esto es para poder explicarles muchas más cosas. Sería para explicarles muchas más cosas, tanto de la jubilación anticipada, la parcial, la ordinaria. Hay mucha pijotería en la normativa, porque hay muchas circunstancias y muchas casuísticas. Con los prejubilados, cuando llegan a la edad de jubilación, luego se sienten muy agraviados porque, claro, estaban cobrando, pero las cotizaciones en los últimos años han sido muy bajas y por lo tanto su jubilación definitiva pues puede llegar a ser ridícula, salvo que en el propio ERE se haya establecido que permanece más allá de la edad de jubilación el complemento que le da la empresa, pero no siempre es así. Es más, cada vez menos es así. Pues pasemos a el siguiente seguro, que voy a intentar que sea muy rápido porque es que ya llevamos 44 minutos. Sería para dividirlo en dos, pero no voy a hacer lo mismo porque si no, no termino nunca con esto de la seguridad social. Vamos a poner de nuevo la pizarra y haré más o menos lo mismo. Voy a intentar ser lo más rápido posible.
El seguro de protección a la familia, el cuarto seguro, antes cuando lo borraba, pues el cuarto seguro sería el seguro de protección a la familia. El objetivo, compensar las situaciones de necesidad económica derivadas del fallecimiento del trabajador o trabajadora o, en su caso, pensionista. Es decir, básicamente hay que estar de alta cuando uno muere o ser asimilado al alta, siendo pensionista y tal. Entonces, claro, si muere, los ingresos, la renta que pues la familia se queda en esa renta y puede tener una situación malísima. Pues para eso hay tres tipos de pensión: las pensiones de viudedad o viudez, las pensiones de orfandad y las pensiones en favor de otros familiares. ¿Sí? Vamos con la pensión de viudedad. Y aquí esto es un lío mayúsculo en la normativa, porque ha cambiado en los últimos años, esto ha cambiado muchísimo. Y es difícil estar al día en estas cosas porque todo cambia monumentalmente. Entonces, siempre suelo empezar con los requisitos. Que en cierta medida son periodos de carencia en algún caso, y luego pues con la cuantía. Los requisitos es un mare magnum. Es un mare magnum absoluto. ¿Vale? Para empezar, hay el primer requisito es que fallezca un trabajador o trabajadora en alta o en asimilación al alta. Y tiene que haber un periodo, el periodo de carencia es curioso. El periodo de carencia, si es por enfermedad común, aquí no digo y accidente no laboral, digo enfermedad común. Tiene que haberse cotizado 500 días cotizados en los últimos 5 años. ¿Vale? Los 5 últimos años previos al óbito, ¿no? Pero si es por otro tipo de accidente o por accidente de trabajo o enfermedad profesional, pues no hay carencia, no hay periodo de carencia. ¿Vale? Y además tiene que haber requisitos de convivencia marital. Y esto ya sí que tiene miga. Y esto prefiero que lo veamos más o menos con la página correspondiente. Esto es orfandad, viudedad, no sé si he borrado algo. Causantes, requisitos, ¿vale? Bueno, esto de los 500 días en los últimos 5 años, esto ya lo he explicado. Bien. Por supuesto, no solamente es por accidente, por morir, bueno, sí, está bien lo que he dicho, no me voy a... Bien, beneficiarios. El cónyuge superviviente. Esto es lo primero. ¿Vale? Si es por enfermedad común, tiene que haber dos requisitos. Uno,
que existan hijos comunes, bueno, no tendrá que haber dos requisitos, será uno de los dos. Si tiene los dos, pues estupendo. Pues que existan hijos comunes o que el matrimonio que tenga un año de convivencia marital, o sea, que lleven un año casados. No se exigirá dicho vínculo matrimonial, es decir, de un año, cuando la fecha de celebración del mismo se acredite un periodo de convivencia como pareja de hecho. Es decir, tienen que estar casados. Esto cuando sea por enfermedad común. Tienen que estar casados. Pero aunque si no han llegado al año, al menos tienen que haber convivido como pareja de hecho en conjunto, ¿verdad? Más de 2 años entre el matrimonio y la pareja de hecho. Si son separados o divorciados, ¿no? Siempre y cuando no se hubiese contraído nuevo matrimonio o constituido una pareja de hecho, cuando sean, bueno, estos tendrán derecho cuando sean acreedores de pensión compensatoria, ¿vale? Y esta quedará extinguida con el fallecimiento del causante. Es decir, te has divorciado, te han concedido una pensión que te tiene que pagar tu ex. Pues cuando ha fallecido, si ha desaparecido la cuestión de la pensión compensatoria, pues tienes derecho a pensión de viudedad. ¿Sí? Y hay también unos requisitos que sea como máximo 10 años, en fin. ¿Sí? Hayan transcurrido más de 10 años desde el divorcio y que el vínculo matrimonial haya sido de al menos 10 años. Si ha habido solo pareja de hecho, solamente a partir de 2008, antes no, y que la inscripción se haya hecho como mínimo 2 años antes del fallecimiento y que se pueda demostrar una convivencia estable de al menos 5 años y que sus ingresos tienen un límite de ingresos, ¿vale? Bueno, ahí pueden ver la casuística, fíjense dónde está, prestaciones, pensiones, muerte y supervivencia, responsabilidad, pensión de viudedad, causantes, beneficiarios. Que no me voy a meter en tanta casuística porque es imposible, ¿vale? Y de hecho, uy, no sé por qué me he ido donde no debía. Aquí era donde quería. La cuantía. Ah, no, esto es cuantía mínima. La cuantía. Vamos a ver. Primero, la base reguladora. Pues la base reguladora puede ser de dos. Puede utilizarse dos bases reguladoras. Me voy a ir antes de seguir viendo esto, me voy a ir a la pizarra para escribir en la pizarra. A ver. Base reguladora. Bien. Pues digamos que tendríamos dos bases reguladoras. Si el fallecido es pensionista, que ya se haya jubilado o que tenga una invalidez permanente o lo que sea,
la base reguladora será la que se haya empleado para el cálculo de la pensión. Pero si, pues si estuviese trabajando o si estuviese en alta el fallecido, ¿no?, hasta su muerte, pues la base reguladora le sonará de la pensión de maternidad y paternidad y de la invalidez permanente es el sumatorio de los 24 últimos meses de base de cotización de contingencias comunes dividido entre 28 para quitarle la parte proporcional de las pagas. Y el porcentaje que se aplica a la base reguladora, pues vamos a ver cuál es. Y lo vamos a ver en la página de la Seguridad Social. Vale. En principio será el 52% de la base reguladora. ¿Vale? Pero puede subir hasta el 70% de la base reguladora, ¿verdad? Siempre que se tengan cargas familiares. Primera cuestión. Siempre que la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos. Y se ponen unos límites a los ingresos, ¿no?, para tener el 70%. ¿Vale? O bien 52, ¿sí? Aunque ese 52 puede pasar a 60 en determinadas circunstancias, o bien 70, sobre todo si se tienen cargas familiares o si es la única fuente de ingresos. ¿Vale? Y habla de un complemento de maternidad, tal, la base reguladora, pim, 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 pim. Bueno, pues ya está, ¿no? 52 o 60 o como máximo el 70%. Bien. Pues con esto no les cuento más porque puede ser tremendo. ¡Ay, sí! Tendría que contarles las pensiones de viudedad mínimas. Se me había olvidado. Aquí, cuantía mínima. Bueno, aquí pone jubilación. A ver, ¿dónde está la mínima de las pensiones? Aquí. Bueno, aquí también vienen las de mínimas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad. Pues las pensiones mínimas dependen. Con cargas familiares, 790,70. Con 65 años o discapacidad igual o superior al 65%, 683,50. Entre 60 y 64 años, 690,50. Y si es menor de 60 años, 517,80. Esto quiero aclararles una cosita. Si al aplicar el porcentaje que le corresponda a la base reguladora que le corresponda sale una cantidad inferior, ¿vale? A la hora de pagar la pensión, lo que se va a hacer es
pagar en función de dos conceptos. El concepto de lo que haya salido de pensión, ¿sí?, más un complemento de mínimos, ¿vale? Imagínense que es una persona menor de 60 años que les haga 517,80. Pero resulta que el difunto o la difunta pues tenía una base reguladora muy baja, en fin, que le sale 400 euros. Pues hasta 500 le pondrían por la pensión 400 euros. Complemento de mínimos 117,80. Si cobrase, cuidado, si cobrase otra pensión, una propia de jubilación, una pensión por invalidez o lo que fuese, ¿vale?, perdería el complemento de mínimos. En vez de ser 517,80, cobraría 400, más lo que le correspondiese a la otra pensión. Imagínense una persona, ya llego a los 65 años, ¿vale? Tengo 65 años o más, cobro mi pensión de viudedad, el mínimo serían 683,50, pero serían 400 y 283,50 el complemento de mínimos. Pues de repente, si yo he estado trabajando y cobro en mi jubilación, pues me quitarían el complemento de mínimos. Por lo tanto, sería mi jubilación más 400 de viudedad y hubiese perdido el 283,50 de complemento de mínimos. También quiero aclararles que todas las pensiones, las cuantías, las pensiones mínimas y tal, se calcula todo en el momento en el que se hace, se obtiene la condición de pensionista, en este caso de edad, pero en otros de jubilación o lo que sea. La cuantía no se va revalorizando como mínima, se revaloriza como las demás, ¿vale? Si revalorizan las mínimas en mayor cuantía y las generales en menor cuantía, las que ya estuviesen se revalorizarían como las generales. Por ejemplo, mi madre, como ejemplo, mi madre está cobrando una pensión de viudedad más la suya de jubilación. Pues la pensión de viudedad que cobra a día de hoy son 220 o 230 euros. Y la de jubilación son 300 y poco, no llega, en fin. Por eso quiero decirles que estas pensiones mínimas es si no se tienen otras pensiones. Cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, esto aquí ya tenemos los mínimos de orfandad. Nos vamos a la pizarra para situarnos. Esto es un lío tremendo. Después de la pensión de viudedad, después de la pensión de viudedad o viudez que hemos visto, muy rápido y con pocos pormenores, vamos con la pensión de orfandad. Evidentemente hay una serie de requisitos, pues es el fallecimiento, primero el fallecimiento de alguien, ¿no?, que deja a los huérfanos, ¿verdad?, requisitos y requisitos de edad. En principio es hasta los 21 años
pero en determinadas circunstancias hasta los 25. Y los discapacitados, aunque he visto que en la página han cambiado discapacitados por incapacitados. No estoy muy seguro que una u otra sean correctas. Tenemos un lío siempre con las palabras. Hasta 21 años se tiene derecho a la pensión, ¿vale? Hasta los 25 años se tiene derecho en dos circunstancias. O bien que no se esté trabajando y se esté estudiando, o independientemente de que se esté estudiando o no, que sean huérfanos absolutos. Eso quiere decir que se hayan quedado huérfanos de ambos progenitores. Y los discapacitados pues pueden tener la discapacidad, incluso los que no se le aplica con carácter retroactivo. Hay discapacitados que tendrán de por vida la pensión. Ahora ya no es posible, pero los que ya estuviesen cobrando la pensión, pues la van a seguir cobrando. Sí. Ahora pueden seguir trabajando. Vamos, para ver esto voy a llevarlo a la página de la Seguridad Social, luego nos iremos con las mínimas. Orfandad, sí. Requisitos: 21 años, ¿ven? Con carácter general, menores de 21 años. En los casos de orfandad absoluta y huérfanos con una discapacidad igual o superior a 35 años, ¿vale? Cuando el huérfano no efectúe un trabajo, ¿verdad? Hasta los 25 años. ¿Sí? Eso sí, siempre se mantendrá siempre y cuando entre el salario y la pensión no supere al salario mínimo interprofesional. ¿De acuerdo? Y en los casos de orfandad simple, pues hubo un periodo transitorio que eran diferentes edades, ¿no? Pero estaba viendo lo de los discapacitados. Ha desaparecido el hecho de que se mantenga más allá de los 25 años. En fin, se ha reducido en este caso. ¿Vale? Bueno, pues vamos directamente con la cuantía sin pasar por a ver, la base reguladora será la misma que para la pensión de viudedad. Ya saben, hay dos posibilidades. Si es pensionista, pues con la base reguladora con la que se calculó la pensión del fallecido o fallecida, o si no fuese pensionista, pues el sumatorio de las 24 últimas mensualidades de base de contención de contingencias comunes dividido entre 28. Entonces se tendrá un porcentaje del 20%. ¿Vale? Bien. Lo que pasa es que si hay varios huérfanos supervivientes, en la suma de todas las pensiones de orfandad respecto de un mismo fallecido o fallecida, no podrán exceder del 100% de la base reguladora. Por lo tanto, si hubiese 10 huérfanos o huérfanas respecto del mismo fallecido o fallecida,
sus pensiones de orfandad no podrían ser el 20%, serían del 10%, porque si fuesen del 20% serían el 200%. Por lo tanto, no puede ser, como máximo el 100%. Aunque ese 100% podría añadírsele un 52% más en el caso de que no hubiese pensión de viudedad respecto del fallecido o fallecida. ¿De acuerdo? Vale. Pues pensiones mínimas de orfandad como mínimo serían 208,90 y por beneficiario menor de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%, 411 euros. Esto al mes. Cuando la orfandad es absoluta, es decir, que son huérfanos de ambos progenitores, un solo beneficiario serían 726,70. Y si son varios beneficiarios, serían 208,90, ¿vale? Más los 517,80 que se dividiría entre todos los demás. ¿Sí? Bien, aquí tenemos en favor de familias. No me voy a la pista, o sea, directamente me quedo aquí. Tenemos pensiones de viudedad, tenemos pensiones de orfandad y luego tenemos pensiones en favor de otros familiares. Los requisitos son los mismos que para los huérfanos, pero existe otro requisito fundamental, que ese familiar sea hasta segundo grado, bueno, una serie de requisitos añadidos, que sean familiares hasta segundo grado, que hubiesen estado conviviendo y a sus expensas respecto del fallecido o fallecida al menos durante 2 años. Es decir, pues en todas las familias hay algún miembro, ¿no? Pues con mayores dificultades, con tal, pues hay que ayudarle, hay que acogerle, hay que alimentarle. Pues si han estado conviviendo al menos 2 años en la casa del que luego, de la persona que luego ha muerto, pues también tendrá derecho a una pensión en favor de familiares, que son prácticamente las mismas que muy parecidas a la de orfandad. Por beneficiario sería el 20% de la base reguladora, siendo la mínima 208,90, que es igual que para la pensión de orfandad. Si no existe viuda ni huérfano pensionistas, ¿vale? Aquí ya es si son los únicos beneficiarios, es decir, que no hubiese pensión de viudedad, pensiones de viudedad ni de orfandad, pues el mínimo serían 504,80. Si es un solo beneficiario menor de 65 años, serían 475,80. Y si hay varios beneficiarios, serían 280,90 más 308,90 a repartir entre todos esos beneficiarios, que no son ni hijos, ni huérfanos, ni viudos ni viudas. ¿De acuerdo? Bueno, pues no les voy a contar más de este seguro,
ya han visto que es un lío monumental. De hecho, no les voy a poner preguntas para el examen. ¿De acuerdo? Entre otras cosas porque esto está cambiando muchísimo. Solamente que sepan que existen y que más o menos de qué va cada cosa. Eso es mi única preocupación. ¿Vale? Entonces ya solamente nos queda un seguro que es el seguro de desempleo. ¿Vale? Que será el siguiente vídeo. Pues aquí lo dejamos de momento. Seguían viendo la página de la Seguridad Social. O pueden ustedes consultarlo, igual que yo lo he ido utilizando, pues es fácil, ¿no? Incluso en cualquier buscador, pues ponen seguridad social, ponen pensión de viudedad o pensión de orfandad o pensión de jubilación, entonces les van saliendo la información. No es difícil, no es difícil. Bueno, pues voy a dar por terminada este vídeo. 1 hora y 16 minutos, madre mía. Venga, hasta el siguiente, que es el seguro de desempleo.